Hola, muy buenos días, bienvenidos a su clase de Ishka Kankweb Yoga. Hello and welcome to your IKY Yoga class. Hoy en este día, Junlajuj 11A. Today in Junlajuj, the 11th. Después les explico, aquí utilizamos o seguimos los elementos del calendario sagrado. I'll explain that later, but here we use and we apply the elements of the sacred calendar Para usar los IKY Drishtis. in order to use the IKY Drishtis. Entonces vamos utilizando un IKY Drishti dependiendo del tipo de energía que se esté moviendo. So we use a different IKY Drishti depending on the kind of energy that is moving that day. Unos días como hoy son de tierra, Some days, as today, are earth element. otros días son de agua, Other days are water. otros días son de aire, Other days are air. otros días son de fuego. Other days are fire. Los días de tierra, The days of earth, como hoy, as today, trabajamos de alguna forma el esqueleto, we work on the skeleton. la conciencia del esqueleto, The awareness of the skeleton. la conciencia del cuerpo físico, The awareness of the physical body, y la conciencia es soltar o relajar el cuerpo físico, and the awareness of releasing and relaxing the physical body, lo cual tiene un efecto en nuestro cerebro. which has an effect on our brain. Si aprendemos a soltar el cuerpo físico, If we learn how to release our physical body, vamos entrenando nuestra mente para soltar también los apegos y las emociones, el estrés. we train our minds in order to be able to release the attachments and the stress. Y the en la medida en emotions. que repetimos, In the measure that we repeat it y repetimos, and repeat it y repetimos, and repeat it, se nos va volviendo más fácil estar relajados. it becomes easier for us to be relaxed. ¿Por qué released, repetimos? because we're repeating it. Esos son los días de tierra. Those are the earth days. Los días de agua, The days of water. nuestra mente se encausa en el movimiento físico, Our mind will be focused on the physical movement, en mejorar el movimiento, improving the movement, en movernos en las posturas. to be very mobile in the postures. Los días de elemento aire, On the air element days, trabajamos we will work la respiración, the breathing, el ejecutar las asanas to perform the asanas con énfasis en la respiración by emphasizing on the breathing, y obviamente también en procesos mentales y los mantras, and also on the mental processes and mantras as well. que los mantras son fórmulas mentales. Which mantras are mental formulas. Y en esta escuela asociamos la mente con el elemento aire. In this school, we associate the mind with the air element. Los días de fuego In fire days, trabajamos la energía, we work on the energy, el prana, the prana, el hacernos consciente del movimiento de la energía en el cuerpo becoming aware of the movement of the energy in the body a través de los chakras through the chakras y de los nadis. and the nadis. Los chakras The chakras son visualizaciones de puntos o vórtices de energía. are visualizations of points or energy vortex. Los nadis The nadis son circuitos o canales de energía. are circuits or channels of energy. Eso hacemos los días de fuego. That's what we do on fire days. ¿Ok? Entonces hoy, como es un día de tierra, Today, since it is an earth day, vamos a trabajar una parte del esqueleto principalmente, que es la columna vertebral. we're going to work mainly on the spine as a part of the skeleton. Comencemos. Let's begin. Asume la postura de meditación Assume the meditation posture. que más cómoda te quede, That is the most comfortable. la for más cómoda. you. The most comfortable. Y los que puedan realizar swastikasana, Those of you who can perform swastikasana, alinean el ombligo, los talones con el ombligo, align the heels with the navel girando las plantas de los pies hacia arriba. by turning the soles upwards. Esto es biomecánica. This is biomechanics. Entonces les voy a enseñar sobre biomecánica, So I'll teach you about de biomechanics las posturas. in the postures. ¿Por qué los yogis meditan así? Why do yogis meditate like this? Porque el gesto corporal Because the bodily gesture tiene una relación con el estado del psiquismo. has a relationship with the state of the psyche. Si yo me acuesto, If I lay down, mi cerebro va a leer que quiero dormir. my brain is going to read, I want to sleep. Si me pongo de pie, If I stand up, mi cerebro va a leer que voy a actuar y voy a trabajar. my brain is going to read, I'm going to act, I'm going to work. Va a disponer mi sistema a ir a hacer cosas. It's going to make my system be willing to do stuff. Pero si yo me siento But así, if I sit like this, mi cerebro dice, oh, my brain says, wow, va a practicar yoga, it's going to practice yoga. va a meditar. It's going to meditate. Ok, me dispongo a meditar. So I get willing for meditation. Pero hay un problema. But there is a problem. Ya sabes, si me acuesto, If I lay down, me duermo. I fall asleep. Pero si me siento, But if I sit,
tiendo a no dormirme, I have the tendency not to fall asleep. pero la espalda tiene que estar más o menos erguida. But for that, the back has to be more or less straight. Para eso practicamos Hatha Yoga, That's why we practice Hatha Yoga, para que haya flexibilidad en el cuerpo to be able to have flexibility in the body y fortaleza and strength en relajación, in relaxation. fuertes Strong, pero relajados. but released. Entonces, muy flexibles So very flexible para poder sostener una postura erguida por horas. to be able to sustain a straight posture for many hours. Eso es después. That will come later. Al principio son minutos, At the beginning, it's just for a few minutes. solo pequeños minutos, Just a few minutes. poco a poco. Little by little. Repites, Repeat, you repites, repeat, hasta que se te hace fácil. until it becomes very easy. Pero debes estar relajado. But you have to be released. Y para eso, And for that, tu espalda debe estar erguida. your back has to be Porque si tu straight. espalda está doblada, Because if your back is bent, vas a tener que tensionar los músculos de la zona lumbar you'll have to tense the lower back muscles para sostener la columna redonda. to be able to sustain the spine round. Entonces te vas a cansar. So you will get tired. Si estás erguido, If you're straight, la columna hace un pilar. the spine becomes like a column, like a pillar. Por eso se llama columna. That's why it is called the column, Columna, the spinal column. para que sostenga. So it holds. Entonces tus músculos están relajados. So your muscles are released. Pero para que la columna esté erguida, But in order for the spine to be straight, y esto es biomecánica, and this is biomechanics, tu pelvis tiene que estar en anteversión. your pelvis has to be in an anterior pelvic tilt. Pero para que la pelvis esté en anteversión, But for the pelvis to be in anterior pelvic tilt, tienes que tener flexibilidad en las caderas you have to be flexible at your hips. y tus músculos de la pelvis And the muscles of your deben pelvis estar organizados de tal forma que la pelvis pueda ir en anteversión. have to be organized in such a way that the pelvis can go in anterior pelvic Y tilt. para que esos músculos de la pelvis puedan llevar la pelvis en anteversión, And in order for those muscles to be able to bring the pelvis in anterior pelvic tilt, necesitamos una posición determinada en los fémures, we need a determined position on the femurs, sobre todo por estos huesitos de acá que se llaman trocánter mayor. mainly because of these muscles over here, these bones over here, which are called the major trochanter. Dependiendo del nivel de giro del fémur, Depending on the level of turning of the femur, el trocánter mayor está en una posición o en la otra. the major trochanter will be in a position or in another. En una posición In a certain position, hace que la pelvis se vaya hacia atrás, it will make the pelvis go backwards. en otra posición hace que la pelvis se vaya hacia adelante. In another position, it will make the pelvis go forward. Pero para que eso suceda, But in order for that to happen, los otros huesos de las piernas the other muscle, the other bones of the legs tienen que estar girados de forma adecuada. have to be turned in an adequate way. Si tú tienes las rodillas arriba, If the knees are Hágalo. up, do it. levanten las rodillas, Lift your knees. la pelvis se va hacia atrás y tú te doblas. The pelvis will go backwards and you will bend. Si las rodillas bajan hacia el piso, If the knees go down towards the floor, tu pelvis va en anteversión. the pelvis will go in anterior pelvic tilt. Y para que eso pase, And in order for that to happen, las plantas de los pies tienen que estar giradas hacia arriba. the soles of the feet have to be turned upwards. En ese momento, At that moment, el pie the foot hace que el hueso gire hacia adelante allows the bone to turn forwards. y por los tendones y ligamentos And because of the ligaments and mueven el tendons, fémur they move the femur y la pelvis va en anteversión. and the pelvis goes in anterior pelvic tilt. Pero al principio no lo tienes que hacer. But at the beginning, you don't have to do it. Tienes que tomar unas cuantas clases You have to take a few lessons en una buena escuela, in a good school donde sepan de biomecánica, where they know about biomechanics, donde no hagan forzar tu cuerpo where they don't strain your body or force hasta que it, tu cuerpo va relajando y asume la postura. until your body releases and it starts to assume the posture. No es una buena idea estirar, It is not a good idea to stretch. es una muy buena idea It's a very good idea relajar. to release. En el yoga antiguo, In the ancient yoga, nadie habla de estirar. nobody talks about stretching. El Rishi Patanjali Patanjali, Rishi habla de Patanjali, relajar, talks about releasing. soltar, Let go, soltar, let go, soltar. let go. Hay una mala comprensión hoy en día There is a miscomprehension y nowadays, quieren estirar. and they want to stretch. Tensos. Tense. No, vas a estar relajado. You're going to be released. Entonces giran las plantas de los pies hacia arriba. So you turn the soles upwards. Ah, se me olvidó algo. I forgot something. Por eso es que se hace Padmasana. That's why you do Padmasana. Si tú haces Padmasana, If you do the Padmasana, eso obliga a la pelvis a estar hacia adelante. that pulls the pelvis forwards, Y eso hace que tu columna esté erguida por horas. which will make your spine be straight for hours. Por eso Padmasana That's why es la Padmasana postura ideal para meditar. is the ideal posture for meditation. ¿Ok? Pero necesitamos flexibilidad. But we need flexibility. Que en esta escuela no hablamos de flexibilidad, sino de movilidad. In this school, we don't truly speak about flexibility, but we talk about mobility. Entonces gira las plantas de los pies hacia arriba. So you turn the soles upwards Asume la postura que te quede cómoda.
and assume the comfortable posture that you like. Si no te queda cómodo, cambia las piernas como te quede cómodo. If this is not comfortable, change the legs as it is comfortable. Va a estar sonando ese pito todo. No, era cada 9 minutos y la vez pasada se me olvidó darle detener, ya lo detuve, es una Muy alarma. bien. Entonces, apoya las muñecas, las manos o antebrazos sobre tus rodillas. Support your hands, wrists, or forearms on your knees. Cierra tus ojos Close your eyes y lleva la atención a ti. and bring your attention to yourself. Con los ojos With cerrados, your eyes closed, siente tu cuerpo feel your body y observa cómo sientes la postura. and observe how do you perceive the posture. Escanea el cuerpo Scan the body y observa and observe si el cuerpo está cómodo o no. if your body is comfortable or not. ¿Qué tan cómodo está? How comfortable is it? De pronto encuentras zonas que están haciendo un poco de esfuerzo de más, Maybe you can find some places in your body that are doing extra effort. ya sea porque lo necesitas para poder manejar la postura Either because you need it to handle the posture o porque es un hábito. or because it is a habit. Tu mente ya está acostumbrada a tensionar esa parte del cuerpo de esa forma sin necesidad o sin razón alguna. So your mind is already used to tense that part of the body without any particular reason. Entonces observa tu cuerpo So observe your body. y si puedes relajar lo que encuentres tensionado, relájalo. And if you can get to release whatever you find that is tense, release it. Entonces yo te sugiero que hagas énfasis en relajar el abdomen. So I suggest you to emphasize on releasing the abdomen. No contraigas el abdomen, Do not contract it. déjalo que se expanda. Let it expand. Asimismo relaja los hombros y los brazos In the same way, release shoulders and arms y de una vez las manos. and the hands. Y lleva tu atención al apoyo de las piernas sobre el piso. Bring the attention to the support of your legs on the floor. Siente el contacto de las piernas sobre el suelo. Feel the contact of your legs on the floor. Y observa cómo presionan o se apoyan las piernas sobre el piso. And observe how your legs support or press against the floor. No solo las piernas, Not only your legs, también la pelvis, also the pelvis, también los tobillos, your ankles, también los pies. and also the feet. Y mira si puedes sentir relajar esos contactos. Notice if you can feel that you release those contacts. Piensa en que puedes relajar el apoyo de los bordes externos de los pies y los tobillos sobre el piso. Think that you can release the support of the outer edges of your feet and your ankles on the floor. Y relájalos. And release it. Piensa que puedes relajar esas zonas de contacto de tus piernas con el suelo. Think that you can release those points of contact between your legs and the floor. Y entonces va a haber unos espacios también entre sus piernas y el suelo. And there will be some space between your legs and the floor. Piensa que puedes relajar esos espacios. Think that you can release those spaces. Como si pudiera relajar un espacio. As if you could release a space. Y ahora siente el apoyo de la pelvis sobre el suelo Now feel the support of your pelvis on the ground y relaja el apoyo de la pelvis. and release the support of your pelvis. Y desde esos apoyos, desde los isquiones, From those supports, from the sit bones, puedes sentir la posición del resto de la pelvis. you can get to feel the position of the rest of the pelvis. Toda la pelvis, All the por el pelvis frente, at its front, por atrás at its back, y por dentro. and inside of it. ¿Qué pasa si proyectas un poco más hacia adelante y hacia arriba la pelvis y las crestas ilíacas? What happens if you project the pelvis and the iliac crests a little bit forwards and upwards? Si no es cómodo, no lo hagas. If that is not comfortable, don't do it. Pues algo pasó ahí con la columna vertebral. So something happened there with your spine. Siente la columna Feel the spine. y trata de sentir su forma. Try to feel its shape. Y desde ahí hacerte una imagen mental, o sea, una visualización de la forma de tu columna. And from there, create a mental image, a visualization of the shape of your spine. Trata de visualizar la columna, Try to visualize the spine, ahí donde la tienes. there where you have it. Trata de sentirla también. Try to feel it as well. Entonces siente el coxis, Then feel the coccyx. hazte una imagen y una percepción muy clara de tu coxis. Create an image and a perception that is very precise of your coccyx.
Y desde el coxis conecta hacia arriba el hueso sacro, And from the coccyx, connect upwards the sacrum bone, que originalmente está hecho de 3 vértebras, which is originally made out of 3 vertebrae, que con el tiempo se sueldan, se pegan. that with time get fused together. Y después del hueso sacro, Then, from the sacrum bone, que está pegado a la pelvis, which is attached to the pelvis, más hacia arriba comienzan las vértebras lumbares. a little bit higher, there is the lumbar vertebrae. ¿Puedes sentir la porción lumbar de la columna? Could you feel the lumbar segment of your spine? Más o menos termina a la altura del ombligo. It finishes more or less at the height of your navel. Esa es la columna lumbar. That's the lumbar spine. Y sigue hacia arriba And continue going y upwards. siente y visualiza la columna dorsal. Feel and visualize the thoracic spine. Más o menos a la altura del ombligo, More or less from the height of the navel hacia arriba. upwards. Va subiendo tu atención por la columna. You bring your attention up your spine. Pasas el espacio entre los omóplatos. You pass through the space between your shoulder blades. Y arriba en la base de la nuca termina. And at the base of the nape, the back of your neck, it ends. Más o menos a la altura de la base de la garganta. More or less at the height of the base of your throat. Más o menos. More or less. Hasta ahí llega la columna dorsal. That's where the thoracic spine ends. De ahí hacia arriba sigue la columna cervical. And from there upwards, there's the cervical spine, Entre la base de la nuca between the base of the back of the neck y la base del cráneo. and the base of your skull. Es una pequeña porción, It's a small portion, pero que puedes sentir con mucha claridad. but you can get to perceive it with a lot of clarity. Entonces, siente el coxis, So feel the coccyx, el sacro, the sacrum bone, la columna lumbar, the lumbar spine, hasta la altura del ombligo. up to the height of the navel. Y de ahí hasta la base de la nuca, la columna dorsal. And from there up to the base of the back of your neck, the thoracic spine. Y de ahí desde la C7 en la base de la nuca hasta la base del cráneo, la columna cervical. And from there, from the C7 at the base of the back of your neck to the skull, the cervical spine. Y ahora siente toda la columna, Now feel all your spine, desde el coxis hasta la base del cráneo. from the coccyx to the base of your skull. Puedes sentirla ahora por su parte frontal, la que mira hacia dentro del cuerpo, Can you get to feel your spine from its front side, the one that is facing the inside of your body, y sentir su parte frontal, and feel its frontal side? visualizarla, Visualize it, sentir su forma, sus curvas, feel its shape, its curves. ahora puedes sentir su parte posterior, Now can you get to feel the back side of your spine, la parte de la columna que mira hacia atrás de tu espalda, the one that is facing to the back of your back? puedes sentir sus formas, Can you feel its shapes, sus curvas, its curves? y ahora trata de sentir el lado izquierdo de la columna vertebral. Now try to feel the left side of your spine. Trata de conectarlo con claridad, Try to connect it with clarity, de visualizarlo. to visualize it. Si en algún momento te cansas, puedes acostarte boca arriba y seguir haciendo lo mismo acostado. And if at some point you get tired, you can lay down on your back and continue this while you're laying down. Ahora, la parte derecha de la columna. Now the right side of your spine. Trata de sentirla, Try to feel it, de visualizarla. to visualize it. Ahora trata de sentir los dos lados al tiempo Now try to feel both sides at the same time, y de visualizar el lado izquierdo y el lado derecho de la columna. and to visualize the left side and right side of the spine. Los dos al mismo tiempo. Both at the same time. Mientras los sientes, comienza a respirar conscientemente. And while you feel them,
start to breathe consciously de tal forma que en cada inhalación in such a way that through each inhalation, haces una toma profunda de aire sin esfuerzo, you take the air deeply, effortlessly, sintiendo que expandes todo el tronco entre la pelvis y los hombros. feeling you expand all your trunk between the pelvis and your shoulders. Exhalando lo desinflas. When you exhale, you deflate. Con cada exhalación todo se relaja. With each exhalation, everything releases. Y no es que con la inhalación se tensione nada. And it is not that when you inhale and everything gets tense. No. No. Es que simplemente inflas It's that simply you inflate para recibir mucho aire sin esfuerzo. to receive a lot of air effortlessly. Imaginando que alcanzas a llenar todo el tronco entre la pelvis y los hombros de aire. Imagining that you get to fill all your trunk from the pelvis to your shoulders with air. Y comienza a practicar Ujjayi Pranayama. And while you do it, start to practice Ujjayi Pranayama. Una respiración sonora, The sound breathing. cerrando un poco la base de la glotis en la garganta. By closing a little bit the base of your glottis at your throat, Haces o generas un pequeño sonido al pasar el aire por ella, you generate a soft sound of the air passing through it, parecido al de la brisa del mar similar to the breeze of the sea o al del suave ronquido de un bebé. or the soft snore of a baby. Y sigues entonces haciendo respiración completa, And so you continue complete breathing llenando todo el tronco de aire al inhalar by filling all your trunk with air when you inhale y relajándolo al exhalar. and releasing it when you exhale. Y entonces comienza a introducir la meditación de la sonrisa. And as you do it, start to introduce the smile meditation. De esta manera, cada vez que inhalas, sonríes con los labios, Today, in this way, every time you inhale, smile with your lips, mientras te haces consciente de la columna. while you become aware of your spine. Y al exhalar, And when you exhale, piensa que puedes sonreír con la columna. think that you can smile with your spine. Sí, sonreír con la columna. Yes, smiling with the spine. Es algo mental. It's a mental thing. Estás imaginando. You're imagining. Puedes imaginar lo que quieras. You can imagine whatever you want. Ahora vas a imaginar que tu columna sonríe en cada exhalación. So right now, you're going to imagine that your spine smiles with each exhalation. En cada inhalación, On each inhalation, sonríes con los labios mientras visualizas y conectas la columna. you smile with your lips while you connect and visualize the spine. Y al exhalar, And when you exhale, sientes sonreír con la columna. feel that you smile with your spine, Es como si la columna irradiara una sonrisa. as if your spine was irradiating a smile. Y lo haces una y otra vez. Do it over and over again. Y entonces vas a repetir 3 veces el mantra Om, vibrando su sonido en la columna. So you're going to repeat 3 times the Om mantra, vibrating it on your spine. Vas a imaginar que la columna vertebral puede sonar con la vibración del Om. You're going to imagine that your spine can sound with the vibration of the Om. Y vas a tratar de sentir esa vibración desde y en la columna vertebral. And you're going to try to feel that vibration from and in your spine. 3 veces. 3 times. Inhala. Inhale. Inhala. Inhale. Inhala. Inhale. Quédate observando la columna vertebral, Stay there observing your spine. imaginando sentir que sigue en vibración. Imagine it continues vibrating.
visualizándola. visualizing it. Mantiene la imagen de la columna en tu mente, Hold the image of your spine in your mind, sintiéndola ubicada en su lugar. feeling it located at its place. Hari Om Tat Sat. Con cada exhalación, primer Kakweb, inclina la cabeza, hundes el pecho. With the next exhalation, first canqueb, lean your head, immerse your chest. Con la inhalación, expandes el abdomen, abres el pecho y levanta la cabeza. With the next inhalation, you expand the abdomen, open the chest, and lift your head. Y lo haces una y otra vez. Do this over and over again. Mientras visualizas tu columna, While you visualize your spine, piensa en cómo se mueve la columna. think about how is your spine moving. ¿Qué forma asume cuando exhalas doblándote? What shape does it assume when you exhale bending forwards? ¿Qué forma asume cuando inhalas extendiéndote? What shape does it assume when you inhale extending yourself? Y entonces lo haces una y otra vez, So you do it over and over again, sin esfuerzo. effortlessly. Todo el tiempo con tu mente enfocada en los cambios de la forma de la columna vertebral. All the time with your mind focused on the change of the shape of your spine. Y entonces vamos a cambiar la posición del cuerpo. So we're going to change the position of the body. La próxima vez que exhales, paras. Next time you exhale, Pone las stop. manos en el piso levantando la pelvis. Hands on the floor, lifting the pelvis. Pasa los pies hacia atrás. Pass your feet backwards. Si necesitas doblar el mat debajo de tus rodillas para que no te talle, If you need to fold the mat under your knees in order not to lo hurt, puedes hacer. you can do it. Las rodillas abiertas a la distancia de los hombros Knees spread at shoulder distance y las manos apoyadas en el lugar que te quede cómodo. and the hands supported at the point that is comfortable. Y vuelves a inclinar la cabeza, hundir el pecho, exhalando. Primer cancuer. Again, lean the head, immerse the chest, exhaling first canquer. Inhalando, expandes el abdomen, abres el pecho y levanta la cabeza. Inhaling, expand the chest, lift the head. Y entonces así lo haces una y otra vez. Like this, you do it over and over again. Cuando exhalas, inclina la cabeza entre los brazos. When you exhale, lean the head between your arms. Cuando inhalas, levanta la cabeza como si fuéramos a mirar al frente. When you inhale, you lift your head as if you were going to look forwards. Y entonces Then, visualiza cómo se mueve la columna, visualize how your spine is moving, cómo cambia su forma. how it changes its Lo haces shape. despacio, sin afán. Do it slow, don't rush. Tengas tiempo y oportunidad de estudiar el movimiento de la columna vertebral. So you have the time and opportunity to study the movement of your spine. Y entonces Then, piensa en que ahora te puedes mover desde la columna, think that now you can get to move from your spine. que es la columna la que mueve tu torso. That the spine is the one moving your torso. Tu columna la que se hunde redondeándose hacia el cielo cuando exhalas. Your spine is the one that immerses, rounding up towards the sky when you exhale. Y después la columna la que se pandea hacia la tierra para levantar la cabeza en extensión. And then the spine is the one that arches towards the earth in order to lift the head in extension. Piensa que la columna es la que mueve tu cuerpo. Think that it's the spine, the one directing, moving the movement of your body. Despacio. And slow. ¿Y qué tal And what if si tratas de mover la columna desde su lado izquierdo? you try to move your spine from its left side? Piensas que es el lado izquierdo de la columna el que la mueve Think it is the left side of your spine moving it. y el que hace mover el cuerpo. And then it is the one that makes the body move. Pues tal vez para un estudiante nuevo esto no sea tan claro y tan fácil, So probably for a new student this is not so clear nor easy, pero lo intentas but you try it sin esforzarte. effortlessly. Con que te muevas en esa extensión y flexión del primer canto está bien. With you moving in that flexion and extension of the first canquer is good. Yendo a vaca, bitilasana cuando levanta la cabeza Going to cow, bitilasana, when you lift your head. y cuando inclina la cabeza hundiendo el pecho haces gato, marjaryasana. And when you lean the head, immersing the chest, you go to cat, marjaryasana. Estás haciendo dos posturas. So you're making two postures.
Ahora muévete desde el lado derecho de la columna. Now start to move from the right side of your spine. Piensa que es el lado derecho de la columna el que te hace realizar el gato y la vaca. Think it is the right side of your spine, the one that allows you to perform cat, cow. Muy bien. Y la próxima vez que inclinas la cabeza y dejes el pecho, paras. Next time you lean the head, immersing the chest, stop. Segundo cancuer. Second count. Sube la cabeza por la izquierda, inhalando. Take your head up through the left, inhaling. La bajas por el lado derecho, exhalando. Bring it down through the right, exhaling. Una y otra vez. Over and over again. Subes por la izquierda, Go up through the left, bajas por la derecha. down through the right. Siempre el mismo círculo, en la misma dirección. Always the same direction of the circle. Mari, continue the circle. All the time in the same direction. ¿Te molestan los gatos? Me encanta. No, yo tengo gato, por eso se amañó conmigo. Ah. Y entonces, Then, deja que tu pecho se mueva, let your chest move, que la pelvis se mueva the pelvis move, y visualiza el movimiento de la columna vertebral. and visualize the movement of your spine. Para las personas que tienen más experiencia en este tipo de yoga, For those of you who have more experience in this kind of yoga, comiencen a mover la columna para el segundo cancuer desde el borde lateral derecho de la misma. begin to move the spine in the second canker pattern from the right side of the spine, Haciendo un proceso de flexión, extensión y flexión lateral de la columna. making a process of flexion, extension, and side bend in your spine. Entonces se vuelven más precisos en el control de los músculos intervertebrales. So you become more precise on the control of the intervertebral muscles. La próxima vez que inclines la cabeza, Next time you lean the head, paras stop, y cambias el sentido del movimiento. change the direction of the movement. Sube la cabeza en un círculo por la derecha y la bajas en un círculo por la izquierda. The head goes up through the right and down through the left in a circle. Visualizas cómo se mueve la columna. Visualize how your spine moves. Si eres nuevo, If you're new, visualizas ese movimiento, cómo cambia de forma. you visualize how this movement changes the shape. Y tal vez en algún momento puedas llegar a sentir que mueves el cuerpo en el segundo cancuer desde la columna vertebral. And maybe at some point you will get to feel how you move your body in the second canker pattern through your spine, from the spine. Los estudiantes que tienen más experiencia Those who have more experience mueven el segundo cancuer desde el lado izquierdo, desde la línea borde izquierdo de la columna vertebral. move the second canker, the body in the second canker, from the left side of the spine, the left edge of the spine. ¿Cómo lo haces? Check how you do it. Muy bien. Y la próxima vez que levantes la cabeza, paras. Next time you lift your head, stop, Lleva la pelvis hacia atrás, hacia los talones. bring the pelvis back to your heels, Y descansas en shashankasana. rest in shashankasana. Descansa la frente en el piso, Rest the forehead on the floor, los codos en el suelo, elbows on the floor, con los brazos hacia adelante. and the arms are forward. Es shashankasana, It's shashankasana, no balasana. not balasana. Balasana es la postura del niño Balasana is the child's pose, y es con los brazos hacia atrás. which is with the arms backward. Shashankasana es la postura del conejo Shashankasana is the rabbit posture, y es con los brazos hacia adelante. and it is with your arms forward. Y buscas estar lo más cómodo en la posición. Intend to be as comfortable as you can in the position. Aquí no nos interesa alinear la postura, We don't care about aligning the posture. nos interesa estar cómodos en la postura. We care about being comfortable in the posture. En ningún lado de los Yoga Sutra, Nowhere in the Yoga Sutra, el Rishi Patanjali le dice que la postura tenga que ser alineada. Rishi Patanjali says the posture has to be aligned. En cambio, Instead, dice que tiene que ser cómoda. he does say that it has to be comfortable. Entonces, aquí en esta escuela buscamos que la postura esté cómoda. So in this school, we intend for the posture to be comfortable. Relaja el cuerpo, Release the body. siente los apoyos, Feel the supports. observa cómo se apoyan sobre el piso las rodillas, Feel how the knees support on the floor.
Relaja los apoyos de la rodilla. Release the support of your knees. Observa cómo se apoyan en el piso los tobillos y los pies, los empeines. Notice how your ankles, feet, instep support on the floor. Observa cómo se apoya la frente. Observe how your forehead supports. Entonces relaja el apoyo de la frente, Release the support of your forehead, de los empeines, los pies y los tobillos. of the insteps, feet, ankles. Relaja esos apoyos. Release those supports. Y ahora siente cómo se apoyan los brazos, Now feel how your arms support, los codos, the elbows, las manos. the hands, Y relaja esos apoyos. and release those supports. Ahora relaja la pelvis, Now release the pelvis, la espalda, the back, toda la parte posterior del cuerpo. all the back side of your body. Ahora relaja el abdomen. Release your abdomen now. Y ahora prepárate para moverte. And prepare yourself to move. Alarga los brazos un poco más adelante. Lengthen your arms a little bit more forward. Abre los codos hacia los lados en el aire. Open the elbows to the sides in the air. Y desliza la nariz muy cerca al piso hasta las manos. And slide your nose forwards towards your hands, very close to the floor. Y te levanta la cabeza. And like this, you lift yourself, you Con el lift the pecho head abierto. with the chest open. Y exhalando, And exhaling, inclina la cabeza, you lean the head, hundas el pecho immerse the chest, y te vas hacia atrás, hacia los talones. and you go backwards to your heels. Acerca la nariz al piso Bring the nose close to the y te floor. vas hacia adelante, casi que deslizando la nariz en el suelo. And like that, you go forwards almost as if you were sliding the nose on the floor. Y te levantas inhalando con el pecho abierto, You lift yourself inhaling with your chest para open. exhalando ir hacia atrás, hundiendo el pecho, inclinando la cabeza. So that exhaling, you go backwards, immersing the chest and leaning your head. La pelvis va hasta los talones The pelvis goes to the y heels, después te deslizas hacia adelante. and then you slide La forwards. nariz hasta las manos, The nose goes towards the hands. inhalando, Inhale. los codos en el aire. The elbows are in the air. Y con los ojos cerrados, With your eyes closed, trata de visualizar cómo se mueve la columna. try to visualize how is your spine moving. Cómo la columna hace una onda. How your spine is making a wave. Piensa en esa onda. Think about that wave. Y mira si puedes distinguir cómo se mueven de forma diferencial los tres segmentos de la columna. Notice if you can get to distinguish how the three segments of your spine move. Te das cuenta que cuando vas hacia adelante hacia las manos, So you notice that when you go forwards towards your hands, lo primero que activas son las vértebras cervicales. first thing you activate are the cervical vertebrae, Después se activan las dorsales. then the thoracic vertebrae. Conforme te vas levantando, vas sintiendo una hiperextensión en las vértebras lumbares. And as you start to lift, you feel a hyperextension at your lumbar vertebrae. Estudia qué pasa Study what happens cuando vas hacia atrás. when you go backwards. ¿Qué hacen los diferentes segmentos de la columna? What do the different segments of the spine do? Y entonces, Then, ¿qué pasa si te comienzas a mover en ese tercer cancuef desde los diferentes segmentos de la columna? what if in that third concave you start to move from the different segments of your spine? Coordínalos. Coordinate them. Para las personas que tienen más experiencia, For those who have more experience, vayan hacia adelante hasta quedar acostados boca abajo go forwards until you're laying down on your front, y se levantan a bhujangasana. and you lift to Bhujangasana. Y de bhujangasana vas hacia atrás, hacia shashankasana. From Bhujangasana, you go backwards to shashankasana. Y de shashankasana, deslizando la nariz muy cerca al piso, vas hacia adelante a bhujangasana. And from shashankasana, sliding the nose very close to the floor, you go forwards to Bhujangasana, De la postura de la cobra. which is Cobra posture. Y después hacia atrás a shashankasana. And then you go backwards to shashankasana. Oiga, muévelo. No, sí, pero hacia adelante. Tú vienes a hacer yoga, no le gustó al gato, es en serio. Déjala pego. El gato tiene que estar en su lugar. Bebé. No, él no es un bebé, muévelo. Él no se va a enojar de nada. Eso ya sabe que tiene que quitar. Tú vienes a clase de yoga. ¿Listo? No le va a pasar nada, no se va a deprimir, ni se va a sentir infeliz. Yoga lo está.
Muy bien. Y entonces la próxima vez que vayas hacia adelante paras, Next time you go forwards, te acostas boca abajo lay down on your back, on your front, I'm sorry, y haces saral bhujangasana, and perform saral bhujangasana, apoyando los codos en el piso, supporting your elbows on the floor, justo debajo de los hombros, right under your shoulders, a la distancia de los hombros. at the distance of your shoulders. Y apoyas las manos, las palmas de las manos en el suelo, en la misma distancia. Support the palms of your hands on the floor at the same distance, Y miras un poco hacia el frente. and you stare forwards a little bit. Muy bien. Para las personas que tienen más experiencia, hagan el cuarto canto de baile. For those who have more experience, do the fourth canto there. Antes de hacerlo, Before doing it, si te queda fácil, junta las piernas. if it is easy for you, join the legs. Si no es cómodo, déjalas If abiertas. that is not comfortable, keep them open. Spread. Entonces, para las personas nuevas, For the new, lo van a intentar. you're just going to try. Pero si no está claro, no lo hagan. But if it is not clear, don't do it. Visualiza la porción dorsal de la columna. Visualize the thoracic segment of your spine. Tu pelvis está relajada, apoyada en el piso. Your pelvis is released, supported on the floor. Y mueve el cuerpo hacia la derecha. And so move your body to the right. Y entonces te hundes hacia el piso en un círculo, And like that, in a circle, you immerse towards the floor, hacia adelante al centro. forwards to the center. Y por ahí vas a la izquierda con el cuerpo. And from there, you go with your body to the left. Y después vas arriba, atrás. Then you go up, backwards. Y de ahí a la derecha. And from there to the right. Y por la derecha hacia abajo. And from the right downwards. Como que relajas todo y vas por abajo a la izquierda. And so you release everything and you go down to the left. Y de la izquierda arriba. And from the left upwards. Y de arriba a la derecha. And up to the right. Cuarto canto. Fourth canto. Entonces, los que tienen más experiencia, Those who have more experience, cuando van por abajo hacia la izquierda, pueden comenzar a levantar el codo derecho del piso y después el izquierdo puede irse hacia atrás, pasan hacia la derecha y vuelven a bajar el codo para hacer el círculo completo. when you go to the left, you can start to lift the right elbow from the floor, then the left to go backwards. And when you go to the right, you bring the right elbow back. No to les the recomiendo a las personas nuevas que hagan esto. I won't recommend this for the knee. Dejen los codos en el piso, You keep the elbows on the floor. con paciencia. Be patient. Con el tiempo With time, vas a lograrlo. you get to do it. Ahora, en cambio, puede ser que te lastimes. Now, instead, you could injure. De hecho, entre más pequeños pueda hacer el movimiento, mucho mejor. In fact, as the smallest the movement can be, the best. Ahora, la próxima vez que bajes, Next time you go down, cambia el sentido de la columna. change the direction. Vas hacia la derecha por abajo y por arriba hacia la izquierda. Go to the right from downwards, and from upwards you go to the left. Y cuando quieras, comienza a hacerlo de los codos. And whenever you want, start to include the elbows Para masajear precisamente la columna vertebral. to precisely massage your spine. Mira qué vértebras se están masajeando más. Notice which vertebrae are massaging the most. Estás dando movilidad a tu columna. You're giving mobility to your spine. Muy bien. Y para. Stop. Descansa acostándote en el suelo con una mejilla en el piso, abre los codos a los lados. Rest, laying down on the floor, supporting one cheek on the floor, and the arms to the sides of your head. Las manos muy cerca de la cabeza. The hands very close to the head, Y descansa. and you rest. Siente la columna Feel the spine, y observa qué tanto pesa la columna en el piso. and observe Qué tanto pesa la columna hacia el piso. how heavy is your spine towards the floor. Es decir, puedes sentir el efecto de la fuerza de gravedad sobre tu columna vertebral. In other words, can you get to feel the effect of the force of gravity on your spine? Y observa cómo cambia la forma de tu columna vertebral la respiración. And observe how your breathing changes the shape of your spine. Muy bien. Y vuelve a levantar la cabeza.
Again, lift your head. Levanta el tronco. Lift your trunk. Y mira si puedes alargar los brazos para sostenerte con los brazos rectos, Notice if you can lengthen your arms to support yourself with your arms lengthening. dejando la pelvis en el piso. Keeping the pelvis on the floor. Suave, Soft. sin esfuerzo. Effortlessly. Relaja el abdomen. Release the abdomen. Siente el apoyo de la pelvis sobre el suelo. Feel the support of your pelvis on the floor. Relaja la espalda. Release your back. Relaja las piernas. Release your legs. No es necesario contraer los glúteos en esta postura. There is no need to contract the glutes on this posture. Es mejor empujar la pelvis contra el piso. It is better to press the pelvis against the floor. En ese momento se activan los glúteos. And at that moment, the glutes will activate. Pero si tú contraes los glúteos, But if you contract the glutes, vas a tensionar la zona lumbar sin necesidad. you will tense the lower back with no need. Muy bien. Y vuelve a bajar al piso. Go back down into the floor. Descansa en Sukha Advasana. Rest in Sukhasana. Pones una mejilla en el suelo Place one cheek on the floor y las manos a los lados de la cabeza. and the hands to the sides of your head. Observa tu columna. Observe your spine. Observa la forma de tu columna en esta posición del cuerpo. Observe the shape of your spine in this position of your body. ¿Hacia dónde está la curva de la zona lumbar? Towards which direction is the curve of your lower area? Your lumbar bone. ¿Y qué forma tiene ahora la columna dorsal? And which shape does your thoracic spine have now? ¿Cómo están las cervicales? How are the cervical vertebrae? Y fíjate qué forma tiene la columna en general en relación con la posición de la cabeza. And which shape has the spine in general to the position of your head? Muy bien. Flexiona los pies. Bend the feet. Deja los pies separados a la distancia de los hombros. Keep the feet spread at shoulder distance. Apoya las yemas de los dedos de los pies en el piso. So you support the tips of your toes on the floor. Levanta. Lift yourself. Pon los codos en el piso. Elbows on the floor. Y ahora, And now, levanta el codo izquierdo un poco para girarte a mirar el talón derecho. lift your left elbow a little bit to turn and look at your right heel. Si necesitas abrir el codo derecho a la derecha, lo haces. If you need to open the right elbow to the right, do so. Y miras por encima del hombro derecho el talón derecho. And so you look above the right shoulder towards your right heel. Cierra los ojos Eyes closed. y lleva tu atención al lado derecho de tu columna vertebral. And bring your attention to the right side of your spine. Piensa en el arco que está haciendo hacia la izquierda. Think about the arch it is making to the left. Y si no hay dolor, And if there's no pain, arquea un poquito más ese borde derecho hacia la izquierda. arch that right side of the spine a little bit more to the left. Si hay dolor, If there's pain, no deberías estarte permitiendo el dolor. you should not be allowing yourself the pain. Deberías estar cambiando la posición de los brazos o haciendo algo para que no te duela. You should be changing the position of your arms or doing something so there is no pain. Y entonces baja el Then codo go, izquierdo. bring the left elbow down. Gira la cabeza a mirar hacia el talón izquierdo por encima del hombro izquierdo, Turn the head to look above the left shoulder towards the left heel. levantando el codo derecho del piso. Lifting the right elbow from the floor. Un poquito para que te ayude a llevar el torso hacia la izquierda. A little bit so it will help you to bring the torso to the left. Cierra los ojos. Eyes closed. Visualiza el borde lateral izquierdo de tu columna. Visualize the left side edge of your spine. Lo sientes Feel it y lo arqueas hacia la derecha un poco más. and arch it to the right a little bit more. La pelvis está en el piso. The pelvis is on the floor. ¿Qué pasa si tú la empujas un poquito contra el suelo? What if you press the pelvis a little bit against the floor? Pues si te duele la nuca, devuelve un poco la cabeza. If the back of your neck hurts, then return the head a little. Y para, Stop. vuelve a bajar al básana.
Go back down to Ustrasana. Pones una mejilla en el suelo, One cheek on the floor. ojalá la contraria a la que pusiste antes, Wishfully the opposite cheek to the one that you supported before. y descanses. Rest. Muy bien. Y levántate llevando la pelvis hacia los talones. Good. So now lift from to take the pelvis to your heels. Y vas a balasana. Then you go to balasana. Ahora sí con los brazos hacia atrás. Now the arms are backwards. Y descansas en balasana. Rest in balasana. Observa la forma de tu columna. Observe the shape of your spine. Las piernas pueden estar juntas o abiertas. Your legs can either be joined or spread. Si están juntas, If they are joined, el abdomen y el pecho descansan sobre los muslos. the abdomen and chest are resting on your thighs. Si las piernas están abiertas, If they are spread, el abdomen cuelga entre las piernas. the abdomen is hanging between your legs. Y tal vez los hombros se apoyen sobre las rodillas. Then maybe your shoulders will support on your knee. Tal vez, Maybe. no necesariamente. Not necessarily. Eso depende de cada persona. That depends on each person. Muy bien. Ahora alarga los brazos hacia adelante en shashankasana. Lengthen your arms forward in shashankasana. Y arquéate hacia la derecha. And arch yourself to the right. Mueves el torso sobre tu muslo derecho So you move your torso towards your right arm. y los brazos se van hacia la derecha. And your arms go to the right. Deja que los codos descansen en el suelo, Let your elbows rest on the floor. porque entre más relajados estén los músculos, mejor. Because the more released you are, the best. Pero Bien. deja, Olga, que los codos descansen en el piso y la cabeza también. Si quieres, pon la toalla bajo la cabeza, como quieras. Y entonces lleva tu atención al borde lateral izquierdo de la columna vertebral. Bring your attention to the left side of your spine. Y piensa And think que con cada inhalación puedes alargar en arco hacia adelante, hacia la cabeza, ese borde lateral izquierdo. that with each inhalation you can lengthen that arch. Y con cada exhalación se desalarga. And with each exhalation it becomes a little bit shorter. Then each time you inhale, you feel that you can lengthen in the left side of your spine, in this arch towards your head. And when you exhale, then you only release and it goes back to its original shape. Sácalo. Ahora, si eso lo estabas haciendo con el borde lateral izquierdo de la columna, lleva ahora tu atención al borde lateral derecho. So if you were doing that with the left side of your spine, now bring your attention to the right side of your spine. No, Olga, yo no dije que cambiaran de lado, no.
the same side. And then, Y lo que haces ahora es sentir que hundes el borde lateral derecho hacia la izquierda en un arco. And what you do now is that you feel sinking the right side of your spine in an arch to the left. Cada vez que exhalas, Every time you exhale, en este caso es al contrario. in this case it is the opposite. Cada vez que exhalas, Every time you exhale, mueves el borde lateral derecho de la columna hacia la izquierda. you move the right side of your spine to the left. To the left. I am talking about the right edge of the spine. And then you merge it towards the left when you exhale. Look at me. This. Exhaling and inhaling. Exhaling and inhaling. But let the head on the floor and release the shoulders and the arms. The idea is to give more flexibility to the spine. Muy bien. Y para. Stop. Ve al centro. Go back to the center. Desenróllate Unroll out en un kukulkan. into a kukulkan. Inhalas abriendo los brazos por los lados. Inhale, opening your arms to the sides. Sonríes al cielo con el pecho del rostro. Smile to the sky with your chest and Y your face. exhalas bajando las manos al frente del pecho. Exhale, bring the hands together in front of your Lleva las chest. manos al piso atrás. Bring the hands to the floor behind you. Ya sea en copa Either in a cup attitude o poniendo las palmas de las manos en el suelo. or by supporting the palms on the O floor. algunas personas pondrán el puño Some people will support their fists y te quedas con la cabeza inclinada hacia atrás. and simply lean your head backwards and stay there. Los dedos de las manos pueden ir hacia los lados o hacia adelante, The fingers can point either forwards or sideways de tal forma que puedan doblar los codos. in such a way that you can bend the elbows a little Y bit. de hecho comienza a hacer unas pequeñas flexiones, doblando los codos y alargándolos. In fact, start to do some soft flexions, folding a little bit your elbows and then lengthen over and over again Para trabajar los hombros, to work on your shoulders. movimiento, Movement, siempre basados en movimiento. always based on movement. Observa lo que sientes en los hombros. Observe what is it that you feel at your shoulders. ¿Qué pasa en los hombros cuando doblas los codos? What happens at your shoulders when you bend your elbows? Y ahora comienza a alternar. And now start to alternate. Dobla solo el codo izquierdo. Bend only the left elbow. ¿Qué hace el torso y la cabeza? What happens with your torso and head? Alargas el codo izquierdo y doblas el codo derecho. Lengthen the left elbow and bend the right elbow. ¿Qué hace el codo y la cabeza? What does your torso and head do? Para que puedas inclinar la cabeza hacia atrás y la nuca no te duela, So you can lean the head backwards and the back of your neck does not bother. mete los hombros hacia las orejas. Bring the shoulders towards your ear, O mejor aún, hacia la nuca. or even better, towards the back of your neck. Así protege la nuca. Like this, you will protect the back of the neck. Cuando ya tenga más coordinación, When you have more coordination, entonces ya vas a poder hacerlo sin proteger la nuca. you'll be able to do this without protecting the neck. Porque vas a tener una nuca fuerte que se protege ella misma. Because the back of your neck will be so strong that it will protect itself. Para, Stop. ahora levanta la pelvis. Now lift the pelvis. Eleva la pelvis en el aire, Rise the pelvis in the air. haciendo preparatoria de shashankasana, de Ustrasana. Doing Ustrasana preparatory. Muy bien. Y ya baja la pelvis, Bring the pelvis down. vete hacia adelante, Go forwards balasana, into balasana. brazos hacia atrás, Arms backwards. frente en el piso. Forehead on the floor. Y alarga los brazos hacia adelante en shashankasana. Lengthen your arms forwards in shashankasana. Lleva el cuerpo, el torso a apoyarse sobre la pierna izquierda. Bring your trunk, torso to support on the left leg, Los brazos van hacia la izquierda. and your arms will go to the left. La pelvis en los talones. Pelvis on your heel. Pecho en el muslo izquierdo. Chest on the left thigh. Los codos bajan al piso. The elbows go down to the floor. Y cada vez que inhalas, Every time you inhale, piensa en alargar el borde lateral derecho de la columna en ese arco hacia la izquierda. think about lengthening the right side of your spine in that arch towards the left. Cada vez que exhalas, pues simplemente te devuelves. Every time you exhale, simply return. En cada inhalación, With each inhalation, alargas el arco de la columna lateral derecha hacia la cabeza. you lengthen the arch of the right side of your spine towards the head.
poquito, a little, pequeño, small, disfrutando del movimiento. enjoying the movement. Ahora, para eso, Now stop that. y lleva tu atención al borde lateral izquierdo de la columna. Bring your attention to the left side of your spine. Y cada vez que exhales, Every time you exhale, lo hundes en arco hacia la derecha. immerse it on an arch to the right. Y al inhalar lo relajas, lo sueltas. And when inhaling, you let it go, you release it. Una y otra vez. Over and over again. Los que tienen más tiempo de experiencia Those who have more time of experience lo hacen o por segmentos do it either by segments of the spine o por pares de vértebras or by pairs of vertebrae o vértebra por vértebra. or vertebra per vertebra. Una vez hunden, por ejemplo, la L12, Once you immerse, for example, the T12, después la L4, la L12, la L12, perdón, la D12, la dorsal 12. Gracias. Y después la D4, then the T4, por ejemplo, for example, lo que quieran. as you want. Pueden ser tan precisos como quieran. You can be as precise as you want. Y lo hacen después con la cervical, Then do it with the cervical, con alguna lumbar, with some lumbar, empujando esa lumbar hacia la derecha pushing that vertebra towards the right con cada exhalación. with each exhalation. Entonces estás aprendiendo a controlar cada vértebra de tu columna. So you're learning how to control each vertebra of your spine. Estás tan enfocado en eso You're so focused on it que estás realizando dharana, that you're doing dharana, concentración, concentration, foco mental, mental focus, como un principio para meditar. as the principle to meditate. Pero estás trabajando tu cuerpo físico, And you're working your physical body, relajando la columna, releasing the spine, ayudando a que se alinee, a que sea saludable y fuerte. helping it align, making it healthy and strong. Muy bien, y deja eso. And leave that. Vuelve hacia el centro, Go back to the center. desenróllate en un kukulkan inhalando, Unroll into a kukulkan inhaling. sonríe al cielo con el pecho y el rostro, Smile to the sky with your chest and your face. baja las manos, Bring the hands down. separa un poco las rodillas Spread the knees a little bit. y quien quiera, And whomever que le wants, queda fácil, because it is easy for them, puede ya poner las manos en los talones. can support the hands on the Los heels. demás las pueden poner en el piso en copa The others can support them in a cup attitude on the floor y van a Ustrasana, and go to Ustrasana, levantando la pelvis. lifting the belt. Los que tienen más experiencia, Those who have the most que experience tienen las manos en los talones, and the hands are on the heels, comienzan a poner las yemas de los 5 dedos unidas entre sí begin to support the fingertips of the 5 fingers united between each other para apoyarlas sobre los talones. to support them on the Y heels. si se sienten muy capacitados para ello, And if you feel capable of it, alargan los 5 dedos lengthen the 5 fingers y dejan solamente los dedos corazones sobre los talones. and support only the hard fingers on the heels. Y si están todavía ya muy fuertes, And if you're strong for it, entonces incluso pueden separar un poquito los dedos corazones de los talones then you can even separate a little bit the hard fingers from the heels. y algunos podrán entrelazar los dedos de las manos. And some might get to Tú lo hagas interlace the fingers. Oiga, haz esto. Tú pones las manos sobre las crestadillas. Mírame. Así. Eso es. Y de esa manera te sostienes en el aire Like that, you support yourself in the air con los dedos de las manos entrelazados. with the fingers interlaced. A los que les cuesta dificultad, For those that is this difficult, pueden levantarse, you can lift, poner las manos sobre las crestas ilíacas en la cintura atrás de la espalda place the hands on the iliac crests or at the waist on your back, y cerrar los hombros detrás de la nuca and close your shoulders behind the back of your neck para sostener la cabeza en la nuca, to support the head, the spine, and the back of the neck, para que no duela el cuello. so the neck does not hurt. Y si están en la postura, And if you're in the posture, entonces sosténganlas de la columna. support it from the spine. Muy bien, y lentamente van bajando la pelvis Slowly bring the pelvis down hacia los talones to your hips y te inclinas a balasana. and lean forwards into balasana.
pelvis a los talones, pelvis to the heels, frente en el piso, forehead on the floor, brazos hacia atrás. arms backwards. Tú decides si las piernas están cerradas o abiertas. You decide if your legs are spread or joined. Y entonces, lleva tu atención al borde interno de tu columna Bring your attention to the inner edge of your spine. y cada vez que exhales, Every time you exhale, más o menos a la altura de la zona lumbar o entre la zona lumbar y la dorsal, more or less at the height of your lumbar zone or la zona lumbar y la dorsal, between the lumbar zone and the thoracic zone, hundes la columna hacia atrás, hacia el techo. immerse the spine backwards towards the ceiling. Y al inhalar, And when you inhale, relaja, deja que vuelva a descender. you release it, you let it go back down. Entonces, cuando hundas la columna hacia el techo con la exhalación, So when you sink your spine towards the ceiling with the inhalation, empuja un poquito las rodillas contra el piso. press your knees against the floor a little bit. En esta escuela trabajamos con el sistema nervioso, In this school, we work with the nervous system, lo cual hace que todo sea más eficiente. which makes everything more efficient. Tal vez al principio te parezca raro. Maybe at the beginning this might seem weird. Eso es normal, That's a normal thing, porque tal vez nunca lo habías hecho así. because maybe you have never done it like this before. Pero con unos pocos días de práctica, But with a few days of practice, te vas a dar cuenta de lo útil que es. you'll notice how useful it is. Cada vez que exhales, Every time you exhale, empuja las rodillas y los pies, los tobillos contra el piso, press the knees and ankles against the floor, o solo la rodilla, or only the knees, para hundir esa porción de la columna vertebral to sink that portion of the spine que está entre la zona lumbar y la zona dorsal, which is located between the lumbar segment and the thoracic segment, arqueándola hacia el techo. arching it towards the ceiling. Eso hace que tu cabeza cambie, That will make your head change, su apoyo, su posición. its support, its position. Y cada vez que inhalas, relajas, sueltas. Every time you inhale, you release, you let go. Descansa Rest y alarga los brazos hacia adelante en shashankasana. and lengthen your arms forwards into shashankasana. Levanta la pelvis Lift the y pelvis te deslizas boca abajo and slide to lay down on your front, y te vuelves a levantar a saral bhujangasana going back to saral bhujangasana o postura de esfinge. or sphinx. Vuelves a flexionar los pies, Again, bend your feet, apoyando las yemas de los dedos de los pies en el piso. supporting the deep toes on the floor, Los codos están en el suelo a la altura de los hombros. elbows on the floor at the height of your shoulders. Acomoda tu pelvis Support your organize your y pelvis separa las manos hacia los lados. and spread the hands, separate them a little bit to the sides. Levanta los codos del piso Lift the elbows from the floor. y gira la cabeza a mirar por encima del hombro derecho, el talón derecho. Turn the head to look above the right shoulder towards the right heel. Pero si puedes mirar el talón izquierdo, mucho mejor. But if you can even get to look at the left heel, even better. Y puedes abrir la mano derecha hacia la derecha si quieres, And you can open the right hand to the right if you want, para que tengas un mejor apoyo. so you have a better support. Porque no nos interesa tanto la posición de los brazos como tal, Because we don't care as much as in the position of the arms as it is, sino la flexión lateral de la columna en su extensión. but on the side flexion of the spine in its extension. Cierra los ojos Eyes closed. y deja que la pelvis se apoye un poquito hacia la izquierda Let the pelvis support a little bit to the left. y lleva tu atención al borde lateral derecho de la columna Bring the attention to the right side of your y spine. cada vez que exhales, Every time you exhale, comienza a hundir hacia la izquierda la lumbar 1 begin to immerse to the left the L1, the lumbar 1, desde su lado derecho, from its right side. sueltas. Let go. Con la próxima exhalación hundes hacia la izquierda la lumbar 2, With the next exhalation, you immerse to the left the L2, the lumbar 2. sueltas. Let go. Después la lumbar 3. Then the lumbar 3. Perdón, yo me equivoqué, era de abajo hacia arriba. Disculpen. I'm sorry, I made a mistake. It was from down to up. Pero no importa, sigan de abajo hacia arriba, vértebra por vértebra. It doesn't matter. You continue like this from down to up, vertebra per vertebra, Una tras otra, one after the other,
hasta que llegues a la última cervical. until you reach the last cervical vertebra. Presionas la vértebra hacia la izquierda desde su borde lateral derecho. You sink the vertebra to the left from its right side, Chiquito, very tiny, suave, soft. no fuerzas. Do not force it. Si te cansas, If you get tired, te vas a balasana, go to balasana, la pelvis en los talones. pelvis on your heels. Si te cansas, If you get tired, nunca te fuerces. never strain. Aquí no es como en los gimnasios, This is not like in the que gym todo el tiempo te están pidiendo que des más de ti. that they're all the time asking you to give even more of yourself En una actitud motivacional in a very motivational que attitude no corresponde a yoga. that does not correspond to yoga. Aquí no queremos lograr más. Here we don't want to achieve more. Aquí queremos ser conscientes, Here we want to be aware, suaves, soft, serenos, serene, pacientes, patient, livianos, light, felices, happy, amables con nosotros mismos, kind with ourselves, amorosos. loving. Muy bien, y entonces para, Stop, vuelve abajo, go back down, manos debajo de los hombros hands under your shoulders, y levanta la pelvis hacia atrás para ir a shashankasana, llevando la pelvis a los talones. lift the pelvis to bring it to the heels and the arms to the sides of the head in shashankasana. Y descansa. Rest. Ya que tu cuerpo, tu columna poco a poco se vayan organizando, Let your body and your spine organize little by little. y vuelve a hacerte boca abajo, And again, lay down on your front, deslizando tal vez la nariz por el piso, maybe sliding the nose through the floor. y entonces te levantas a saral bhujangasana, Then you lift into saral bhujangasana. esfinge, Sphinx. abre las manos a los lados, Open the hands to the sides. levanta los codos del piso Lift your elbows from the y floor. abre la mano izquierda hacia la izquierda, Open the left hand to the left. flexionando los pies, apoya las yemas de los dedos de los pies en el piso, Bending the feet, support the tiptoes on the floor. gira la cabeza, mirar por encima del hombro izquierdo hacia el talón izquierdo o mejor aún hacia el talón derecho. Turn the head to look above the left shoulder towards the left heel, or even better, the right heel. Los pies, las piernas están separados a comodidad tuya. Your feet are spread at the comfort you want. Dejas que haya apoyo sobre el lado derecho de la pelvis So let the support go to the right side of your pelvis. y de nuevo, Again, llevando esta vez tu atención al borde lateral izquierdo de cada vértebra, this time by bringing the attention to the left side of each vertebra comienza a empujar hacia la derecha, and start to press to the right. Towards inicialmente la vértebra lumbar que está más abajo, the right. Initially the lowest lumbar vertebra, que es la número 5, la lumbar 5, la L5, which is the L5. sueltas, Release. después empujas hacia la derecha la L4, Then you push to the right the L4. después la L3, Then the L3, la L2, L2, y así una por otra, and like this, one by one. suave, Soft, un poquito, a little bit, haciendo un masaje profundo de tu columna vertebral. making a deep massage of your spine. Esto va generando la activación de la energía, This generates an activation of the energy, pero después trabajamos eso. but we will work on that later. Recuerden que de Anamaya Kosha, Remember that from Anamaya que Kosha, es el cuerpo físico, which is the physical body, se va conectando Pranamaya Kosha, one starts to connect with Pranamaya que Kosha, es el cuerpo pránico, energético. which is the pranic, energetical body. Esa es la estrategia en esta escuela. That's the strategy at this school. Entonces dominamos el cuerpo físico So we master the physical body amablemente, kindly, amorosamente, lovingly, muy conscientemente, with a lot of awareness, para después comenzar a conectar el cuerpo energético. to then start to connect with the energetical body. Bueno, va subiendo vértebra por vértebra Like this, you go up vertebra per vertebra.
Y cuando llegues a la última, o si antes ya deseas descansar, And once you get to the last one, or if you want to rest before it, pues bajas you go down y lleva la pelvis a los talones en balasana. and you bring the pelvis to your heels into balasana. Muy bien. Las personas que tienen más experiencia, Those who have more experience, antes de ir a balasana, hagan bhujangasana. before you go to balasana, go to bhujangasana. Juntan las piernas, Join the legs, ponen las manos debajo de los hombros, un poco más atrás hacia las costillas. hands under the shoulders or closer to the ribs. Los empeines están en el piso con los pies extendidos. Insteps on the floor with the feet extended. Juntan los 5 dedos de las manos Join the 5 fingers y levanta la cabeza. and lift the head. Activa las cervicales. Activate the cervical vertebrae. Levantas el torso empujando las manos contra el piso. Lift your torso by pushing the hands against the Pero floor. la pelvis está en el suelo, But the pelvis is on the floor porque es bhujangasana. because it is Este bhujangasana. levantas hasta donde sea fácil. So you lift to the point that is easy. Aleja los hombros de las orejas Get the shoulders away from the ears. y miras cómo estás hoy, Notice how is it today for you. después de todas estas prácticas. After all these practices, Tal vez tu columna esté más flexible. maybe your spine is more flexible. Y ahora levanta la pelvis, Now lift the pelvis, flexiona los pies bend your feet, y levanta las rodillas para parvatasana. lift the knees to parvatasana. Ahora sí, abre los dedos de las manos Now open your fingers y presionas contra el piso o las palmas, los metacarpos. and press the metacarpal bones against the floor. Deja que los talones se proyecten hacia el suelo, Let your heels project towards the floor. por lo tanto relaja las pantorrillas So you release the calves, y lleva la pelvis hacia atrás. project the pelvis backwards. Relaja los hombros, Release your shoulders. conecta de nuevo la columna Again, connect the spine. y esta vez piensa que la pelvis, el hueso sacro y el coxis jalan tu columna hacia atrás. And this time think that the pelvis, the sacral bone, and the coccyx are pulling yourself backwards. Pulling your spine up, Pulling the spine. your spine backward and upward. Y que la cabeza, And the head desde la vértebra cervical 7, from the 7th cervical vertebra, en la base de la nuca, the base of the back of the neck, jalan la cabeza hacia la dirección de entre las manos. pulls the head in the direction of the hand. Entonces la columna se está alargando So the spine is being lengthened hacia ambas direcciones. towards both directions. Visualízala Visualize it y piensa en aprovechar ese alargamiento para separar las vértebras entre sí. and think about taking the opportunity of that lengthening to spread the vertebrae between each other. No, para separar. To separate the vertebrae Ajá. between each other. Sí, mejor. Puedes como diseminar, como esparcir. No, mira que dice cuando dicen abre las piernas dicen spread your legs. Ah, ok. Gracias. También descansas. Tómate la apuesta. Muy bien. Y entonces, baja las rodillas al piso, And bring the knees to the floor. siéntate sobre los talones Sit on your heels y desenróllate en un cucurucán. and roll in a cuckoo. Baja las manos Bring the hands down. y vas a paro de cabeza, Go to headstand si lo sabes hacer, if you know how to do it. o a medio paro de cabeza, Or half headstand de tal forma que entrelaza los dedos de las manos, in such a way you interlace the fingers. pone los codos en el piso, Place the elbows on the floor. la coronilla en el suelo, Ground on the floor. la cabeza queda encajonada entre las manos The head is hooked between your head. y levanta las rodillas del piso. And you lift the knees from the floor. Y eso es el medio paro de cabeza. That is half headstand. Ahora, si te sabes parar en equilibrio en la cabeza, Now if you know how to do it in balance on your head, lo haces do it. y de esa manera And like that, alejes de los omóplatos del piso, you bring the shoulder blades away from the floor. conectas tu columna, Connect your spine. pero ten cuidado de no perder equilibrio o no te vayas a
de pronto a confundir con la columna But don't lose the balance, so don't get confused with your spine. y alarga la columna vertebral hacia el techo. Lengthen the spine towards the ceiling. Piensen que la columna suavemente eleva la pelvis y las piernas hacia el cielo. Think about the spine, softly lifting the pelvis and legs to the ceiling. Los que están parados de cabeza, Those who are in a headstand, comiencen a girar la pelvis hacia la derecha. begin to turn the pelvis to the right. Como y al girar la pelvis hacia la derecha, When turning into the right, conecten las Connect. vértebras the vertebrae. para una por una irla girando So one by one you turn hacia la derecha. to the right. Y ceros. Y después gira la pelvis hacia la izquierda, Then turn the pelvis to the left, despacio, slowly. y piensas en girar vértebra por vértebra Think about turning vertebra per vertebra hacia la izquierda. to the left. And go to the other side. Vértebra, vértebra. Y lo siento. Y entonces ya cuando quieran pueden bajar. Whenever you want, go back down. Si no cae hacia atrás en arco de una vez. Si van a caer hacia atrás en chakrasana, We're going to pull backwards in chakrasana. se levantan You lift, y en la chakrasana and in the chakrasana, mueven un borde de la columna hacia su lado contrario move one edge of the spine to its opposite side, y después el otro borde hacia el otro lado. and then the other edge to the other side. Y así una y otra vez. Like that over and over Y again. cuando necesiten descansar, descansen. Whenever you need to rest, rest. Nunca se fuerzan. Never strain. Clase tras clase van llegando a eso. Class after class, you will reach it. Eso sucede casi que de forma natural con el tiempo. That will happen almost naturally with time. Y no es el resultado del esfuerzo, And it is not the result of Divinas, effort ni del sacrificio personal. nor personal sacrifice. Eso no es yoga. That is not yoga. Eso déjenselo a los soldados. Leave that to the soldiers. Eso sucede de forma natural That happens naturally porque el sistema nervioso aprende a partir de la relajación. because the nervous system learns from relaxation. Y terminan traduciendo después And then you end up en translating chakrasana. in chakrasana. Muy bien, ya termina Simón. Y bajan al suelo, Go back down to the floor. ruedan hacia atrás Roll backwards para sentarse en vajrasana. in order to sit into Vajrasana. Levanta la pelvis y te elevas en palma. Lift the pelvis and rise in posture. Alarga la columna, Lengthen the spine. mirando hacia el frente, Staring forwards. empujando un poquito las rodillas desde la pelvis contra el piso. Pressing the knees a little bit against the floor from your pelvis. No hay tensión, There is no tension. solo la intención de empujar Only the intention of pressing. para clarificar los apoyos. To clarify supports. Y ya bajas, Go back down. cruza las piernas Cross the legs. y te sientas en postura de meditación. Sit in meditation posture. Muy bien, IKY Yoga. Es una técnica, un sistema con mucha precisión, So IKY Yoga is a technique, a system with a lot of precision, donde manejamos muchas particularidades del sistema. where we manage different particularities of the system. Cierra los ojos, Eyes closed. acomoda tu postura, Organize your posture. saca los glúteos de los isquiones, Remove the glutes from the sit los bones mulos de las articulaciones de las caderas. and the thighs from the hip joints. Y mira qué tal está ahora tu cuerpo para asumir la postura de meditación. Notice how is your body now to assume the meditation posture.
Si puede llevar la pelvis más fácilmente hacia adelante en anteversión If now it is easier to bring the pelvis forwards in anterior pelvic tilt. y sentir que alargas más fácilmente la columna enderezándote, And through that, feeling that you can lengthen the spine, getting straight easier. relajando el abdomen y los hombros. Releasing the abdomen and the shoulders. Los que tienen más experiencia realizan chin mudra, Those who have more experience perform chin mudra, los demás ya mudra. the others jam. Ya mudra, chin mudra. Y te quedas ahí Stay there, observando tus sensaciones. observing your sensations. Conecta tu respiración. Connect your breathing. Conecta tu columna vertebral. Connect your spine. Y comienza a mover tu respiración por la columna. Begin to move your breathing through your spine, Lo cual quiere decir which means que mueves tu atención, tu conciencia por la columna mientras respiras o al ritmo de la respiración. you move your attention or your awareness through your spine while you breathe or at the rhythm of the breath. De tal forma que cuando inhalas, In such a way that when you inhale, mueve la respiración del coxis hasta la base del cráneo you move the breath from the coccyx to the base of your skull, y tal vez alcance el centro del cerebro. and maybe you might even reach the center of your Y al brain. exhalar, When you exhale, mueves hacia abajo tu respiración you move your breath downwards por la columna vertebral hasta el coxis. through your spine to the coccyx. Y lo haces una y otra vez. Do it over and over again. Y entonces, si te queda fácil, dobla la lengua al paladar blando, hasta Then, atrás. if it is easy, bring the tongue to the soft palate. Eso hace que se genere un Ujjayi pranayama de forma natural That will generate a natural Ujjayi pranayama a través del Kechari Mudra, through Kechari mudra, el Kechari Mudra profundo. deep Kechari mudra. Y deja que los ojos se muevan hacia arriba cuando inhalas y hacia abajo cuando exhalas. Let your eyes move upwards when inhaling, downwards when exhaling. Tal vez los ojos sigan la columna. Maybe your eyes will follow the spine. Entonces, ese sonido de la respiración del Ujjayi pranayama So that sound of the breath of the Ujjayi pranayama se mueve moves por la columna vertebral. through the spine. Y los nuevos The new siguen haciendo esto todo el tiempo. keep doing this all the time. Los que ya han realizado la yapa yapa y lo dominan, Those who have done the Ajapa Japa already and mastered it, comienzan a respirar solo por la fosa izquierda begin to breathe only through the left nostril y a mover solo el ojo izquierdo por el borde lateral izquierdo de la columna. and move only the left eye through the left edge of the spine. Solo el ojo izquierdo sube y baja. Only the left eye goes up and down, Y respiran solo por la fosa nasal izquierda. and you breathe only through the left nostril. Then I will translate for now to give to Simon, the translator, the opportunity to practice this important meditation that is called a yapa yapa. It's very traditional from the Tantra Yoga. Y entonces, las personas que tienen más experiencia todo el tiempo están moviendo la respiración por el lado izquierdo. Then the people that has the most time of experience, you will continue moving the breath and the sound of the breath through the left side of your spine, the left edge of your spine. Moving the left eye, breathing through the left nostril. Ahora los que tienen más experiencia cambian a la derecha. Now that people that has more experience change to the right side. Entonces comienzan a mover el ojo derecho, a respirar solo por la fosa derecha y a mover su respiración y la conciencia por el lado derecho de la columna vertebral, de abajo hacia arriba al inhalar, de arriba hacia abajo al exhalar. Then you begin to move only the right eye, to breathe through the right nostril, and to move your awareness through the right edge of the spine from down to up when you inhale and from up to down when you exhale. The tongue in deep Kechari Mudra, la lengua en Kechari Mudra profundo.
over and over again, una y otra vez. Los estudiantes nuevos todo el tiempo están moviendo su respiración por toda la columna, respirando por ambas fosas. Ambos ojos suben, ambos ojos bajan. Then the students that are you all the time moving the breath and the awareness through the complete spine, from top to up when you inhale through both nostrils, and from up to down when you exhale through both nostrils. Over and over again, with Ujjayi Pranayama, con el Ujjayi Pranayama. Y ahora los estudiantes que tienen más experiencia alternan. Now the student that has more experience, you alternate the breathing. First one nostril, after the other nostril. Then you inhale and you exhale through one nostril, and after you inhale and exhale through the other nostril. Así inhalan y exhalan por una fosa nasal y después por la otra. Inhalan primero y después exhalan por esa misma fosa. And of course, moving your awareness through one edge of the spine, related with the nostril through you are breathing. Entonces, obviamente, pues están moviendo su atención por el lado de la columna vertebral correspondiente a la fosa nasal a través de la cual están respirando. And next time you exhale, stop. La próxima vez que exhalen, paran la meditación. And stay there breathing in a natural way, observing your sensations. Y te quedas ahí simplemente respirando de una forma natural mientras observas tus sensaciones. Y entonces piensa que la columna vertebral se conecta con una línea detrás de tu entrecejo. Then think that your spine connects through a line behind your eyebrow center, brumadia. Y esa línea pasa por el centro del cerebro hasta conectar el entrecejo desde la columna. And that line passes through the center of your brain to connect brumadia from the spine, the eyebrow center from the spine. Y mientras tanto comienza a externalizar tu atención, and while begin to externalize your attention, a sentir tu cuerpo físico, to feel your physical body, a sentir tus apoyos, to feel your supports, a escuchar los sonidos del entorno, to listen the sounds of the environment. Ubícate o recuerda dónde estás ubicado en el salón en el que te encuentras. Then try to locate yourself in the place of you are located in the room you are. Y pon la lengua en Kechari Mudra leve detrás de los dientes en el paladar. Then put your tongue in soft Kechari Mudra behind your teeth in the hard paladar. Y entonces vas a vibrar 3 veces el mantra Om a través de la columna vertebral. Then you will vibrate 3 times the Om mantra through your spine. De tal forma que la vibración nace en el coxis o en el perineo hacia el coxis, sube por la columna, toma la línea que pasa por el centro del cerebro hasta el entrecejo, y el entrecejo se expande desde el punto radiante de luz hacia el universo. In a way that vibration would grow or would vibrate from down to up from or the tip of the coccyx or the base of the perineum through the spine upward to take the line
that passes through the center of the brain and arrives to bromadia behind the eyebrow center, connecting the bright little spot of light there behind the eyebrow center, and this vibration expands forward towards the complete universe. Entonces para ello vas a visualizar un punto radiante de luz diminuto pero súper potente detrás del entrecejo. Then for this you will visualize this tiny but very bright spot of light behind your eyebrow center. Remember to expand this energy from the tip of the coccyx or the perineum to the eyebrow center towards the universe through the spine. Entonces recuerda conectar esa vibración desde el perineo o el coxis hasta el punto de luz en el entrecejo en expansión hacia el universo. Inhale. Inhala. 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 Y te quedas ahí observando tus sensaciones. Then you stay there observing your sensations. I'm prepared to finish the class, and after the last mantra, open the eyes. Prepárate para terminar la clase, para después del último mantra, abrir los ojos. Join your palms in front of your chest, bending your head towards your heart. Une las palmas de las manos al frente del pecho, inclinando la cabeza hacia tu corazón. Hari Om Tat Sat. Traduce esto, por favor. Muy bien, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado esta clase. Thank you very much. I hope you enjoyed this lesson. Y nos vemos en la próxima. See you next time. Chao.